Muchas gracias, hermanos. Gracias a nuestro Dios que nos permite seguir en esta jornada de acción de gracias a Dios con temas especiales relacionados con este asunto. Estamos invitando a todos los hombres a volvernos a Dios en agradecimiento y a la Iglesia de Cristo también, a cada uno de nosotros. Vamos a continuar con otra predicación que tiene nuestro hermano Carlos Mejía. Hermano, muchas gracias. Adelante, hermano. Buenas noches, mis amados hermanos, a todos ustedes. Qué bueno es poder estar acá en esta plataforma Zoom para que de esta manera nos alentemos, nos animemos, seamos agradecidos. Gracias a nuestros hermanos que han predicado estos temas, los cuales nos motivan, los cuales nos animan a ser agradecidos como hijos de Dios, como cristianos. Esperemos en este momento, en este tiempo, ya que nos da la oportunidad el hermano Humberto poder predicar este tema. Gracias a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Cristo. Vamos a estar mirando un punto más. El tema del agradecimiento es un tema muy general, porque dar gracias tiene muchos puntos, pero quiero solamente mirar uno de los puntos, un punto que es bien importante, un punto el cual nos lleva al cielo, un punto en el cual usted y yo como seres humanos podemos aprovechar. Cuando llegue nuestra muerte, cuando llegue Cristo, va a ser allí algo muy grandioso, va a ser algo allí, algo de lo cual vamos a poder allí decir, gloria a Dios, pude vencer, pude ganar la victoria, pude terminar la carrera. Vamos a, hermanos, a Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Colosenses capítulo 1, versículos 12 al versículo 14. Dice la palabra de Dios. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1, 12 al 14. Mis amados hermanos, ¿por qué dar gracias? Bueno, vamos a pensar en estos versos, vamos a pensar en lo que nos dice la Biblia. Cuando miramos este tema, o cuando el hermano Humberto me estuvo diciendo acerca del tema de dar gracias o acciones de gracias o una jornada de acción de gracias, estuve pensando mucho, ¿por qué dar gracias? Y estuve mirando muchos puntos y mirando, bueno, damos gracias por muchas cosas. Como seres humanos, pedimos al Señor porque sabemos de que nos puede conceder las cosas y nos ayuda. Pero cuando estamos en el tema del agradecimiento, yo he visto en algunas oraciones que cuando se entran en peticiones, hay muchas peticiones, pero cuando se va a agradecer, veo que hay pocos hermanos que agradecen, pocos hermanos que dicen, hermano, yo quiero agradecer por esto. Bien, mis amados hermanos, quiero que pensemos, quiero que acordemos desde el principio, allí desde Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 3, desde el principio cuando vemos a Adán y Eva, cuando vemos la creación de Dios, conocemos dos personajes, conocemos a Adán y Eva. Vemos estos dos personajes que están en el jardín del Edén, pero miramos después de que el maligno llega y les enseña cómo pecar. Dios ha dado instrucciones a ellos para que practiquen, Dios ha dado instrucciones a ellos para que obedezcan al Señor, pero entonces llega el maligno y les hace caer. Y la consecuencia es que mueren espiritualmente y físicamente allí. Pero entonces después miramos allí la provisión de Dios. Vemos que Dios les dice, a través de la simiente, dice, va a llegar la salvación. Cuando recordamos todo esto, desde el Antiguo Testamento nos habla lo que son los jueces, lo que son los profetas, los reyes, nos hablan acerca de esa simiente. ¿Con qué propósito va a venir esa simiente? ¿Para qué va a venir esa simiente? Y cuando miramos allí, en el Antiguo Testamento, miramos esa promesa. Ahora, mis amados hermanos, esa promesa que se dio a través de Abraham, allá en Génesis capítulo 12, donde dice que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Pero ahora, ¿dónde aparecemos usted y yo? Porque la promesa fue hecha a los judíos, al pueblo judío, al pueblo israelita. Y vemos en el Nuevo Testamento entonces el pueblo judío, Cristo predica al pueblo judío, iglesia es establecida con judíos, pero además también con otras personas, pero eso lo vemos en el amor de Dios, en el amor de Cristo. Entonces vemos allí
algo bien importante. Vemos ahora entonces en Hechos capítulo 10 cómo es que los gentiles son introducidos allí a ese pueblo. Cómo de los dos pueblos Jesucristo hace uno solo, hablando de la iglesia. Cómo cuando usted y yo no teníamos ni oportunidad, no éramos pueblo judío ni israelita, como cuando no teníamos ni siquiera allí la oportunidad de ser parte de esa familia especial, de ser parte de ese pueblo de Dios, como ahora usted y yo somos parte de ese pueblo de Dios. Y quiero que pensemos en eso, quiero que en este tiempo y en este momento meditemos en eso. Dar gracias a Dios, porque entonces Dios nos ha hecho cercanos. Es lo que quiero que pensemos como primera parte. Porque nos hizo cercanos. Hay que agradecer a Dios, porque ¿qué sería sin Dios? ¿Qué sería sin Cristo? ¿Qué sería sin estos discípulos del primer siglo? ¿Qué sería sin los apóstoles? ¿Qué sería sin la iglesia del primer siglo? ¿Qué sería sin ese hermano y esa hermana fiel que comenzó a predicarnos, que nos invitó a una campaña evangelística, que nos invitó allí a estudiar la palabra de Dios? ¿Qué sería de usted y de mí? Quiero que meditemos en eso porque debemos de agradecer a Dios porque nos permitió ingresar a su pueblo, pero también debemos dar gracias a Dios porque nos ha llevado en este tiempo. Y acá la pregunta sería, si damos gracias a Dios porque nos ha hecho cercanos, debemos preguntar, bueno, ¿qué ha pasado con nuestros hermanos y hermanas que han quedado en el camino? Esa sería como una pregunta para que meditáramos allí. Pero hay que dar gracias a Dios porque nos hizo cercanos. Vamos a mirar en Efesios capítulo 2, versículo 12. No pierdan, por favor, Colosenses 1, 12 al 14. Téngalo allí señalado. Vamos a mirar Efesios 2. Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, verso 12, dice la siguiente manera. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Apóstol Pablo hablando de los hermanos en Éfeso. Dice antes. Estamos hermanos, da gracias a Dios porque nos hizo cercanos. Éramos ajenos a los pactos de la promesa. No teníamos allí oportunidad. No éramos del pueblo. Por ejemplo, Dios comenzó su pacto con los judíos. Nosotros no somos judíos. Somos o colombianos, o panameños, o hondureños, o mexicanos, o estadounidenses, de cualquier país, pero no somos judíos. Y la promesa se comenzó con un judío. Entonces es importante agradecer de que aunque nosotros estamos lejos, aparte, no estábamos en ese pueblo, Dios quiso acercarnos, Dios quiso salvarnos. El hermano Omar, ahorita en la programación, él habla de un versículo que es muy famoso y es un versículo que utilizamos mucho y es Juan 3:16, porque de tal manera que usted ya se sabe en ese versículo, amó Dios al mundo. Pero lo importante allí es que Dios nos ha hecho cercanos. ¿Cómo nos hizo cercanos? Ustedes también en el tiempo antiguo, nosotros tampoco fuimos, primeramente, no éramos judíos, no somos judíos y tampoco fuimos circuncidados. Hay que acordar que ya en Génesis capítulo 17, Dios dio el pacto a Abraham, donde dice que tenían que ser circuncidados. Tampoco fuimos comprados como extranjeros para ser circuncidados. Esta era la única forma de que ellos podían entrar en el pacto de Dios, pacto que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Y es a través de la circuncisión. Génesis capítulo 17, versículo 3, 10 al 13, allí está esa parte donde dice que los que eran comprados, los que eran extranjeros, necesitan ser circuncidados para pertenecer al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, al pueblo en ese tiempo del pacto, para que Dios entonces les ayudara, les llevara, les cuidara. Y tampoco en el primer siglo fuimos al templo a Jerusalén a adorar. No teníamos esos privilegios, mis amados hermanos. No éramos parte de ese pueblo. Pero, ¿qué nos dice Efesios capítulo 12, versículo 13? Efesios capítulo 2, versículo 13. Efesios 2, verso 13 dice: Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais alejados, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estábamos lejos, gentiles. No teníamos parte, no teníamos promesa, no teníamos pacto, no teníamos salvación. Pero en Cristo, mis amados hermanos, la sangre de Cristo es tan importante
que da la salvación, que da el perdón, que da la reconciliación, que da la restauración, que da la adopción y que nos ayuda. Y por eso hay que agradecer, mis amados hermanos, porque usted y yo podemos ingresar a la iglesia, podemos ser bautizados, podemos ser enseñados, ser discípulos. Hechos 20:28 nos dice de que la iglesia es propiedad de Cristo. Cristo es la cabeza. Cristo compró la iglesia con su sangre. Hechos 20:28. Usted puede ir a leer esto allí. Pero Cristo nos ha comprado, nos ha reconciliado, nos ha perdonado y nos trasladó del reino de Satanás al reino de Él, al reino de Cristo, al reino del Padre. Nos ha trasladado. Y hay que agradecer esto, mis hermanos, porque podemos agradecer y la gente agradece y la gente dice, muchas gracias, vecino, por hacerme este favor. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, amigo. Pero cuando miramos esa parte de agradecimiento, puede ser alguien, un muerto, hablando a otro muerto. ¿Qué tal esa gran bendición de un vivo hablando a aquella persona, diciéndole que Dios te bendiga, o diciendo, por ejemplo, de que Dios le puede ayudar, de que Dios le puede salvar? Y es una gran bendición y por eso hay que dar gracias, porque hemos hecho cercanos, Dios nos ha hecho cercanos o nos hizo cercanos a través de Cristo, a través de la sangre de Cristo, a través del sacrificio perfecto allá en la cruz del Calvario, en el monte Gólgota, allá en ese lugar de la calavera. Jesucristo llevó esta cruz, él fue crucificado y él allí habló acerca del perdón por todos los que obedecemos el evangelio. Es una gran bendición y hay que agradecer esto cada momento, porque ¿qué sería de nosotros? Mis amados hermanos, cuando vemos los orfanatos en este mundo, están llenos de niños sin padre y sin madre. Desean ser adoptados, amados, protegidos. Cuando una familia quiere adoptarlos, necesita ir a hacer varias diligencias, necesita llevar algunos requisitos, necesita, por ejemplo, el orfanato o las personas de esos orfanatos, institución, van a averiguar cómo es la familia, van a investigar muchas cosas. Pero después de que examinan todo esto y ven de que son apropiados para recibir ese niño o esa niña, entonces ya este niño deja ser sin padre y sin madre. O la Biblia también dice, deja ser bastardo. La Biblia llama a los que no tienen padre ni madre bastardos. En Hebreos 12, del 7 al 8. Y es importante, como cristianos somos adoptados como hijos. No teníamos el pacto de Dios. No fuimos circuncidados. No somos judíos. Pero en Cristo, entonces somos adoptados como hijos o hijos de Dios, con esas promesas que nos habla en Cristo. Y por eso hay que dar gracias, mis amados hermanos. Qué bueno es cuando uno ve, hay hermanos cristianos que nos hemos dado cuenta o que sabemos que han adoptado un niño, una niña, y les quieren y les aman demasiado. Tiene todas las bendiciones este niño que no tenía allá en el orfanato, una herencia. Y esto es lo que también Dios nos ha dado. Primeramente nos ha dado la oportunidad de acercarnos a Él a través de la sangre de Cristo. Pero ¿qué tal, mis amados hermanos, la herencia? ¿Qué tal esa herencia que tenemos como cristianos? ¿Qué tal esa herencia que tenemos como hijos? ¿Qué tal la herencia que tienen los que han sido dotados? Por ejemplo, una casa, por ejemplo, ya seguridad, por ejemplo, estudiar en una universidad, por ejemplo, lograr sus proyectos de vida, por ejemplo, lograr todo lo que él ha deseado, que en el orfanato seguro no le van a dar todo esto. Solamente están esperando a estas personas que llegue alguien y les adopten. Pero ¿qué tal la promesa en Cristo? ¿Qué tal usted y yo como cristianos? Agradecemos porque somos cristianos, agradecemos porque en Cristo tenemos la bendición de la salvación, agradecemos porque tenemos una herencia. Nos hizo partícipes de la herencia de los santos, una herencia que no teníamos, una herencia ni siquiera usted y yo entramos allí o pertenecía algo a nosotros. Vamos a mirar Romanos 8:17. Vamos a mirar en la Biblia, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos capítulo 8, verso 17 es un versículo muy interesante. Nos habla acerca de ese punto, de la herencia.
Romanos capítulo 8, verso 17, dice la palabra de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Herederos, mis amados hermanos. ¿Teníamos herencia? No teníamos herencia. ¿Teníamos las bendiciones en Cristo? No teníamos las bendiciones en Cristo. Pero gracias a Cristo, gracias al Padre, usted y yo tenemos las bendiciones en Cristo. Tenemos una herencia y por eso debemos dar gracias, mis amados hermanos. A veces nosotros como cristianos, a veces porque estamos en aflicción o a veces porque hay problemas y dificultades, entonces estamos pensando, no es que Dios nos ha dejado solos, es que Cristo nos ha dejado solos, es que es una carga muy pesada. Pero ¿qué sería sin Cristo? ¿Qué seríamos nosotros sin Dios? ¿Qué sería de nosotros confiando en nuestras propias fuerzas, confiando en nuestras propias energías o cualidades o herramientas? Caeríamos como el mundo cae, como el mundo hacia atrás, como el mundo muere, en aflicción, en tristeza, en depresión. Pero gracias al Señor, gracias a Dios, y por eso debemos dar gracias a Dios, es porque nos hizo partícipes de la herencia de los santos. ¿Cuál es esa herencia? Por ejemplo, la comunión con el Padre, porque no teníamos comunión con el Padre. Isaías 53, 1 y 2 nos dice que el pecado pone esa barrera entre nosotros y Dios, una barrera del cual no se puede pasar, no se puede pasar si no nos arrepentimos, si no obedecemos el Evangelio, ese Evangelio tan grato que tenemos, si no obedecemos lo que nos dice el Señor, bautizarnos, ser fieles, perseverar, pero el pecado nos separa. En Cristo tenemos grandes bendiciones, tenemos fortaleza para llevar las cargas. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, usted puede ir a leer ese texto también. Nos dice que podemos ir a Él. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar. La gran bendición es que ya nosotros podemos ir. La gran bendición es que ya Cristo nos ha perdonado. La gran bendición es que ya tenemos las bendiciones en Cristo. La gran bendición es que ya podemos acercarnos, tener comunión con nuestro Padre. No teníamos comunión con nuestro Padre. Pero Él dice, venid a mí y Él nos va a llevar al Padre. Paz que el mundo no da, es otra gran bendición que tenemos, una bendición que el mundo no da, aunque el mundo haga muchos tratados, siempre esté mirando la forma de cómo lograr la paz entre países, lograr la paz en una ciudad, en un municipio, en una sociedad, en un barrio. Es muy difícil cuando el hombre no tiene paz, la mujer no tiene paz en su corazón. ¿Quién da esto? Esto lo da Cristo, esto lo da el Padre. Juan 14, 26 pueden ir a mirar allí donde dice Cristo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. Y también poder para vencer al mundo y a Satanás. Juan 16, 33 es un texto en el cual nos habla acerca del poder, de la fuerza, de los recursos que Dios nos ha dado, de la confianza que Cristo nos dice, que podemos luchar, que podemos ganar, que podemos ir hacia adelante. Esta es una gran bendición, mis amados hermanos, y por eso debemos de agradecer, dar gracias a Dios por esa gran bendición. Tenemos bendiciones como pueblo de Dios. Estamos en un pueblo. Antes no estamos en un pueblo. Antes estamos en el sectarismo, antes estamos en el engaño, antes estamos en una opinión, antes estamos como yo pienso, las costumbres de mis padres. Antes estamos en otras cosas, pero gracias al Señor, gracias a Dios, gracias a aquellos hermanos que han ido muy diligentemente a mi casa, que me llamaron, que me escribieron por internet, por WhatsApp, que me dieron un volante, es que estamos en la iglesia. Vamos a mirar Hechos 2:42, cuando la iglesia comienza allí en Hechos 2:42, después de que el apóstol Pedro predica allá en el día de Pentecostés, después de que Cristo asciende en Jerusalén, la gran predicación que se logra allí es un resultado de cristianos de la iglesia, y en Hechos 2:42 se nos muestra estos hombres y mujeres allí practicando algo que ya no hacían, algo que comenzaron a hacer de lo cual ellos no hacían era otras cosas. Hechos 2:42 nos dice, mis amados hermanos,
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ahora sí hay comunión, judíos con mesopotámicos, con todas esas naciones que hay allí, pero antes no, los judíos decían a los samaritanos, no te quiero ver, gentiles, no te quiero ver, váyase usted por allá, váyase por allá, pero ahora sí hay comunión, ahora sí hay unidad, gracias a Dios, gracias a Cristo. Hay comunión, entonces bendiciones como pueblo, mis amados hermanos. Ahora tenemos la bendición de hablar a través de la oración. Antes no. Primera de Pedro 3, 11 y 12 nos habla acerca que en Cristo tenemos comunión para con el Padre. Podemos orar, podemos hablar. Ahorita hablamos de el agradecimiento, de orar, dando gracias a Dios. La Biblia nos dice también que demos gracias, que nuestro boca, este fruto de agradecimiento a nuestro Padre Celestial. Pero esto es solamente a través de Cristo. Estas son las bendiciones. Esta es la herencia de los santos, esta es la herencia que no pertenecía ni a usted ni a mí, pero que tenemos gracias a Dios. Poder tener comunión a través de la cena del Señor. Recuerde que en el Antiguo Testamento el pueblo israelita hacía lo que era la fiesta de las Pascuas. Y allá en Éxodo capítulo 12, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, que Dios los lleva, habla acerca de que comienzan allí, pintan los dinteles con sangre, Dios les dice qué sacrificio tienen que hacer, y ellos lo hacen y salen de Egipto. Como cristianos, el salir del mundo, el salir del pecado, el ser reconciliados, hace que tengamos esta bendición de participar de la cena. Y es como cuando el hijo está allí en ese orfanato, aquella persona está en ese orfanato, y allí le dan alimentación, allí le dan, sí, el techo, le dan habitación, le dan allí para que duerma, pero cuando llega a esta casa de estos padres que ellos han adoptado, hay allí alimentación, hay un cuarto para él solo, porque allí tiene que compartir el cuarto con muchas personas. Tiene sus cosas que son propias. Igual el cristiano tiene la bendición de la cena del Señor. Cada primer día de la semana dice la palabra de Dios de que como cristianos, dice que él iba a hacer nuevamente esto cuando se estableciese el reino. Y el reino se estableció hace más de 2500 años atrás, en el 33, en Jerusalén, en la fiesta Pentecostés, a través de la predicación del Evangelio. Mateo 26, 26 al 29 nos habla acerca de esto. También tenemos otra bendición que es la armadura de Dios. Ahora tenemos protección, mis amados hermanos, para poder luchar. Efesios 6 del 11 al 18. Podemos vencer, podemos hacerle frente al maligno, podemos decirle no al pecado, podemos decirle no a los frutos de la carne, podemos decirle no a las licencias, podemos decirle no al mundo, al engaño, al sectarismo, porque tenemos protección. Y lo que es la armadura, recuerden que el apóstol Pablo utilizó la armadura representando a ese soldado que está luchando, un soldado no solamente con una lanza, no solamente con un casco, sino con toda la armadura, y que es ir a enfrentar muy seriamente. No solamente era una armadura, un soldado que está allí prestando vigilancia en la cárcel, sino que él pone allí como esa armadura a aquel soldado que tiene que ir a luchar contra muchos enemigos. También otra bendición de poder predicar el evangelio. Se nos ha dado talento, mis amados hermanos. Mateo capítulo 25, usted puede mirar allí, donde habla de la parábola de los talentos. Se nos ha dado 1, 2, 3, 5, los que sean. Pero es una gran bendición que no teníamos antes. Talento de predicar el evangelio. Primera de Corintios 15, del 1 al 4, nos habla de esos, del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Porque podemos ir a predicar esas buenas nuevas. Reyes y sacerdotes. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Reyes y sacerdotes. Es otra gran bendición. Pueblo adquirido por Dios, nación santa. En el Señor. Y mis amados hermanos, una sola familia. No varias familias. Una sola familia. La iglesia del Señor. Esa es la herencia de la cual nos dice la Biblia. Y hay muchas más cosas que podemos hablar de la herencia. Nos hizo partícipes en esa herencia y que podemos recordar. Cuando nos acordamos del pueblo de Israel,
cómo es sacado con mano poderosa por Dios, un pueblo que fue afligido 430 años en Egipto. En Éxodo capítulo 12, versículo 40 al 41, vemos que pasan por el Mar Rojo, Dios le guía con una nube en la mañana, en la noche con una columna de fuego. Éxodo capítulo 13, versículo 21 al 22 dice esto: estos que salieron de Egipto, que debían de adorar, que debían de alabar, que debían de glorificar, dieron 40 vueltas en el desierto allí. Hebreos 13, Hebreos 3, 16 al 19 nos habla acerca de eso allá. Hebreos 3, 16 al 19 nos habla acerca de esos 40 años que tuvieron errantes en el desierto por quejarse, por rebeldes, por ser idólatras, por todo esto que pasa con ellos. Pero después vemos a Dios que introduce a una nueva generación al Canaán a través de Josué, los lleva allí, y entonces vemos de que esta nueva nación sale de estos rebeldes, sale de estas personas allí que son desobedientes, pero que son hijos. Entonces que Dios les dice, estos hijos son los que van a entrar a la tierra prometida, los circuncidan allí y pueden ingresar a Canaán, pero no ingresaron los que salieron de Egipto, fueron muy rebeldes, mis amados hermanos. Y la gran bendición que tuvieron estos niños fue ingresar a la tierra prometida. Cuando llegan allí, entonces en Josué capítulo 24, versículo 15 al 17, Josué nuevamente les acuerda de esto. Ustedes van a obedecer a Dios, van a sujetar a Dios, o van a hacer lo que sus padres hacían en el desierto, adorando imágenes, un becerro, siendo rebeldes, quejándose. O van a aprovechar la bendición de estar en el pueblo, van a aprovechar la bendición de estar de ser pueblo de Dios, de ser guiados por Dios, de ser protegidos por Dios, de cumplir los mandamientos de Dios. Si ustedes quieren hacer eso, dice Josué, yo en mi casa adoraremos a Dios, nos sujetaremos a Dios. Esto es lo que dice allí. Y es una gran bendición, mis amados hermanos, que Dios nos dice ahora en la iglesia. Podemos alabar, podemos glorificar, podemos cantar, podemos predicar, podemos hacer todas estas cosas. Se nos ha sacado de ese mundo, de las tinieblas, y se nos ha trasladado al reino de Cristo. Se nos dio una esperanza de salvación, mis amados hermanos. Esperanza de salvación que usted y yo no teníamos. Las personas ponen su esperanza en muchas cosas. Aquel muchacho que está estudiando, la esperanza de graduarse, de ser bachiller, aquella persona que comienza un proyecto de vida, en tener su negocio propio o en conseguirse un carro, una casa. A veces se coloca también la esperanza en tener una buena familia, tener una empresa, ser personas muy capacitadas, ser profesionales muy grandes, personas filosóficas. Pero cuando miramos la palabra de Dios, también se nos da una esperanza. ¿Por qué luchar? Una esperanza de salvación. Y es por la cual debemos dar gracias, mis amados hermanos. El cielo, esa corona de vida, esos lugares celestiales. Gracias a Dios tenemos esto. No teníamos esto en el mundo. No teníamos esto en el sectarismo. No tenemos esto cuando actuamos según pensamiento. Pero en Dios sí tenemos todas estas cosas, en Cristo. Y por eso debemos dar gracias cada instante, cada momento. Este es el motivo del agradecimiento. Este es el motivo por el cual como pueblo debemos acercarnos a Él. Se nos dio una esperanza de salvación, una esperanza por qué luchar, mis amados hermanos. Esa esperanza que sí debe de luchar, de poner toda diligencia, todo nuestro esfuerzo, poder, así como cuando se pone la diligencia, la fuerza en el estudio, en el trabajo, en lograr algo. Apocalipsis 2:10 es un texto muy interesante en el cual seguro hemos mirado mucho por estos días, pero vamos a mirar allí, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis capítulo 2, verso 10, déjenme llegar allí. Dice la palabra de Dios. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te haré la corona de la vida. Es una esperanza de la cual el apóstol Juan le está diciendo, ustedes pueden luchar, ustedes pueden caminar, ustedes pueden vencer,
Ustedes pueden llegar a la meta. ¿Gracias a quién? Gracias a Dios, gracias a Cristo, gracias al Espíritu Santo. Gracias, amados, a que tenemos esa herencia, que tenemos esas bendiciones. Es una esperanza por qué luchar. Luchar por la ciudadanía del cielo, mis amados hermanos. Filipenses 3:20 nos dice que somos ciudadanos del cielo. Por llegar a la estatura de Cristo. Debemos lograr esta estatura de Cristo. Se puede lograr, mis amados hermanos. El apóstol Pablo habla acerca de eso. Efesios 4:16. Por vencer la muerte, también podemos lograr eso. El apóstol Pablo, él experimentó eso. Primera de Corintios 15, 54 y 56. Habló a los hermanos en Corinto y habla a usted y a mí. También por vencer a Satanás. Santiago, Jacob, habló a la iglesia dispersada. Se puede vencer al maligno. Se puede resistir al maligno y él huye. Santiago 4, verso 7. Una esperanza por qué luchar. Una esperanza donde ponemos toda nuestra fuerza, diligencia, poder, capacidades y sobre todo nos ayuda a Dios, nos ayuda a Cristo, nos ayuda al Espíritu Santo. Esa armadura que tenemos. Y también nos llevará a casa. Por eso luchamos por esa esperanza. Por eso no desfallecemos, no decaemos, no volvemos atrás. Juan 14, del 1 al 3 es un texto con mucha motivación, muy alentador. Juan 14, del 1 al 3, son versículos que nos hablan de victoria, son versículos que nos hablan de gozo, son versículos que nos hablan acerca de acordar de esa gran bendición que tenemos en Cristo. Juan capítulo 14, vamos a mirar versículo 1 al 3. Juan 14, del 1 al versículo 3. Juan 14, 1 al 3 dice: No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La promesa, mis amados hermanos. Cree en Dios, cree también en mí, dice Jesucristo. Jesucristo hablando a sus discípulos, Jesucristo hablando a los apóstoles, Jesucristo hablando a su iglesia, desde el primer siglo hasta este tiempo y hasta que Él venga. Porque nos prometió antes ese regalo, por eso debemos confiar, por eso debemos seguir batallando, porque entregará el reino la iglesia a su Padre para reinar eternamente. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo, va a entregar el reino a su Padre. Porque salimos de Dios, mis amados hermanos, en Génesis 1:26 dice que se nos ha creado. Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, hombre y mujer. Y volveremos a Él. Eclesiastés 12:7. Vamos a volver a Dios para ser juzgados. Y también porque nos ha adoptado y los hijos reciben todo lo que es del Padre. Ponamos allí los niños que son adoptados. Muchos orfanatos aún siguen llenos, pero cuando un niño es adoptado siente esa gran felicidad. Aun cuando van por ellos, dice, van a arreglar todo de una vez y desean llegar, se sujetan mucho a sus padres, son respetuosos con los hermanos que tienen allí y lo que hacen es agradecer siempre a esas dos personas como sus padres, porque lo adoptaron, porque le están dando cuidado, protección, amor, porque le están educando. ¿No es lo que está haciendo Dios con usted y conmigo cuando nos ha adoptado, nos ha salvado, nos ha reconciliado, nos hace parte de su familia, nos permite que le hablemos, permite que cantemos, permite que prediquemos el evangelio, permite que cenemos cada primer día de la semana, permite que nos ayudemos entre hermanos, permite que nos interesemos, que oremos los unos por los otros, permite que prediquemos el evangelio en unidad? Qué bueno es cuando vamos con otros hermanos a predicar el evangelio, qué bueno es cuando utilizamos estos medios. Tenemos esa comunión, tenemos la confianza de decirle a un hermano, allí hermano, ore, haga esta oración porque es un hermano fiel, cante estas alabanzas porque es un hermano fiel. ¿Y no le parece que es grandioso eso? Esas bendiciones en Cristo. Mis amados hermanos, son muchas las razones por qué dar gracias a Dios, pero acordémonos que solo es a través de Cristo que podemos ir al lugar santísimo, agradecer, a ser escuchados. Podemos dar muchas gracias por todo lo que se nos ha dado, y el hombre da gracias por muchas cosas que recibe, por el sol,
por la lluvia, por el trabajo, por el hogar, por muchas cosas. Pero es importante de que usted y yo como cristianos podemos agradecer al Padre a través de Cristo. Mis amados hermanos, como invitación son muchas las necesidades que tenemos, pero Dios desea satisfacer las que nos llevan al cielo. Hace salir su sol sobre justos e injustos, hace llover sobre buenos y malos. Agradezcamos estas cosas, pero demos gracias por acercarnos a Él por medio de su Hijo, por darnos herencia con los santificados y porque nos llevará por la eternidad al cielo. Gracias a Dios. Gracias por esto. Quiero que leamos nuevamente, recuerde el texto que les dije ahorita, Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14 nuevamente. Colosenses 1, 12 al 14. Y quiero finalizar con un canto. Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gracias te doy, Señor, por este día, gracias te doy. Gracias te doy, Señor, por este día, gracias te doy. Por darme vida, por darme paz, por darme gozo, gracias te doy. Por darme vida, por darme paz, por darme gozo, gracias te doy. Gracias te doy, Señor, Señor, por este día, gracias te doy. Gracias te doy, Señor, por este día, gracias te doy. Por darme vida, por darme paz, por darme gozo, gracias te doy. Por darme vida, por darme paz, por darme gozo, gracias te doy. Amén. Oremos, mis amados hermanos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos poder ser alimentados, alentados con su palabra. Gracias, Padre, porque solamente usted nos ha acercado, usted ha querido que estemos en su pueblo, que estemos en su pacto, que estemos en su iglesia, que tengamos la herencia con los santificados, con este pueblo que usted ha prometido a través de Abraham, a través de Isaac y Jacob, ese pueblo en Abraham, en el cual por la obediencia de él, a través por David, a través por Jesús, somos benditos todas las naciones cuando bajamos a las aguas del bautismo. Qué bueno es, Padre, ser adoptados, qué bueno es, Padre, poder tener todas esas bendiciones, todas esas cosas como cristianos, esa herencia que tenemos y es demasiado grande y por eso agradecemos. Gracias, Padre, porque también tenemos una esperanza por qué luchar, poder perseverar, ser fieles verdaderamente, que nuestra alma pueda satisfacer ese deseo de la salvación, de que cuando muramos, morir en Cristo, que cuando llegue Cristo, entonces poder presentarnos y decir como le dijo a estos fieles: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que podamos ser llevados allí porque Él lo prometió. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Gracias, Padre, por estas bendiciones. Gracias, Padre, por este tiempo, por esta noche. Gracias, Padre, por todos mis hermanos. Le rogamos que nos ayude a ser agradecidos. Le rogamos para que podamos agradecer todo esto que podemos hacer en Cristo, que podemos hacer en su pueblo. En el nombre de su Hijo Cristo, oramos y agradecemos todas estas cosas. Amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por estar conectados. Gracias a nuestro hermano Humberto Velázquez que nos permite estar allí. Saludos desde acá, desde Colombia, para mis hermanos que son de otros países. Este siervo, Carlos Andrés Mejía Bendaño, también les da sus saludos. Y quedamos con el hermano Humberto. Hermano Humberto, muchas gracias. Gracias a Dios. Gracias, hermano Carlos, por el tema, muy importante tema. Miren qué cosas tan importantes por las cuales tenemos que dar gracias a nuestro Dios. En este sentido, en un enfoque espiritual. Damos gloria y honra a Dios
por darnos todas estas bendiciones espirituales que no teníamos, definitivamente que no teníamos. Damos gracias a los que nos han acompañado en la plataforma de Zoom y también en Facebook. El Señor les guarde. Vamos a cerrar la transmisión en este momento. Continuamos ahorita con el poder de Dios. Muchas